Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre el tipo de shock. El shock, desde un punto de vista fisiológico, el shock se define como un estado de disfunción circulatoria en la que la demanda de oxígeno por parte de los tejidos supera la capacidad de transporte, lo que esto lleva a una incapacidad de suplir las demandas metabólicas del órgano. El shock también puede empezar por un acontecimiento, ya sea por un foco infeccioso o una lesión. Esto conlleva una alteración metabólica, una disfunción celular y, por último, la lisis celular. El shock también tiene sus estadios evolutivos. Tenemos el shock compensado, es una etapa precoz donde los mecanismos compensadores intentan preservar la función de los órganos vitales. En un shock descompensado, los mecanismos de compensación se ven sobrepasados, presentándose una disminución del flujo a los órganos vitales. En un shock reversible es cuando la célula es susceptible a la normalización fisiológica y a los cambios de muerte celular. En un shock irreversible, en esta etapa se produce ya la falla multiorgánica y la muerte celular, ¿no? Esto se puede puede presentarse de manera clínicamente según su tipo, la causa y la fase en donde se encuentre. Los tipos de shock tenemos un shock hipovolémico, que se da por la disminución de la precarga, un shock cardiogénico, por la falla ventricular, un shock obstructivo por el taponamiento, un shock distributivo por se da por vasodilatación generalizada, encontramos un shock anafiláctico, un shock séptico, un shock neurogénico. Un shock hipovolémico, ¿no? Esto se caracteriza por la disminución efectiva del volumen circulante intravascular relacionado con la pérdida de sangre, plasma, líquidos o electrolitos. Estos fenómenos pueden conducir a una hipotensión arterial y una disminución del volumen diastólico de llenado. Cuando un paciente está entrando en un shock hipovolémico, el organismo se defiende con vasoconstricción para mantener la presión arterial temporalmente. Sin embargo, si esto no se reemplaza el volumen perdido, la hipotensión se acentúa al igual que la resistencia arterial y la venosa periférica, lo que puede producir un colapso a nivel microcirculación, llevando a una hipoxia progresiva. Esto también puede producir un desbalance entre el aporte y la necesidad de oxígeno en los tejidos y conllevando a una isquemia celular y la muerte, ¿no? Tenemos dos tipos de shock hipovolémicos, la hemorrágica y la no hemorrágica. Dentro de la hemorrágica se da por consecuencia de la pérdida de la gran cantidad de eritrocitos inducida por hemorragia, la misma que puede ser externa, que se puede detectar rápidamente por la pérdida de sangre. El otro que es interna, donde el descenso del volumen sanguíneo puede ser menos perceptible. Tenemos el otro que es el no hemorrágico, que es ocasionado por la deshidratación, producto de vómitos, pérdida de agua, electrolitos, quemaduras, procesos inflamatorios y entre otros. Hablando de la fisiopatología del shock hipovolémico, esto se inicia con la reducción del gasto cardíaco como consecuencia de la alteración hemodinámica, dado que una reducción del volumen sanguíneo provoca el descenso de la presión venosa sistémica y el llenado cardíaco, lo que se manifiestan con la disminución del volumen telestólico, reduciendo de esta manera el volumen sistólico y el gasto cardíaco. En cualquier disminución del gasto cardíaco con ausencia de un mecanismo compensatorio y disminución de la resistencia vascular, esto inducirá a una hipotensión generalizada como consecuencia a la disminución de la función de la presión de la irrigación que provoca esto menor riesgo sanguíneo en los tejidos, de manera que el suministro de oxígeno desciende hasta un nivel crítico, originando una isquemia celular que posteriormente inhibe la función del transporte mitocondrial, que promueve la depresión de los fosfatos importantes para la integridad de la membrana y la función metabólica celular. También tenemos las fases evolutivas. Tenemos la fase compensatoria no progresiva, es cuando se activan los mecanismos de reflejo de compensación
que restablecen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, luego de una reducción del gasto, luego de la reducción del gasto cardíaco y el descenso de la presión arterial. En la fase progresiva se caracteriza por una hipoperfusión tisular que induce a una hipoxia difusa provocada por una disfunción de órganos vitales, como deterioro progresivo del sistema cardiovascular, producto del descenso de la presión sanguínea y el gasto cardíaco. En la fase irreversible ya ocurre en casos en los que no se ha intervenido un shock hipovolémico en fase progresiva, que a causa de la presión sistémica disminuida provoca una isquemia de órganos imprescindibles para la supervivencia. En un cuadro clínico depende del grado de pérdida de volumen y la duración del evento y de los mecanismos de compensación del organismo. Los signos y síntomas que se manifiestan progresivamente son por signos de descarga adrenérgicos a la piel, que esto se manifiesta por la presencia de la piel fría húmeda y la piel pálida como indicativo que da con una reducción del flujo sanguíneo cutáneo provocando la vasoconstricción simpática compensatoria. Tenemos el otro que es el rendimiento urinario. A medida que el shock va progresando, esto se reduce el flujo sanguíneo renal con la consiguiente caída de la tasa de filtración glomerular provocando una oliguria. Los síntomas neurológicos se da por la reducción del flujo sanguíneo cerebral que se manifiesta mediante alteraciones reflejas del comportamiento, ¿no? La alteración a nivel de conciencia, la agitación, nublación, coma. En la fase cardíaca y respiratoria, inicialmente se manifiesta mediante una taquicardia que representa un aumento del compensatorio en el suministro de oxígeno para poder combatir la hipoxia, el que posteriormente se convierte en bradicardia. Adicionalmente existe una taquimia que puede agravarse por una acidosis metabólica, originándose la eliminación compensatoria de anhídricos carbónicos. La presión sanguínea se da porque desciende por la reducción intensa del gasto cardíaco, la hipotensión que puede ser sobrellevada posicionando en un paciente de manera supina, ya que si él permanece de pie prolongadamente se produce una descompensación que provoca una hipotensión postural u ortostástica, que esto sirve como diagnóstico temprano de un shock hipovolémico. Los parámetros hemodinámicos del shock hipovolémico, tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. En la clase 1 hay una pérdida sanguínea menor de 750 mililitros, un porcentaje de volumen de sangre, un 15%, la frecuencia cardíaca está dentro del valor normal, la presión arterial está dentro del valor normal, el llenado capilar también, la frecuencia respiratoria también, la diuresis está dentro también, el estado mental está un poquito ansioso, el reemplazo de fluido sería con un cristaloide. En la clase 2 ya cuando hay alteraciones, ¿no? Tenemos la pérdida sanguínea más de 750 hasta 1500 mililitros. El porcentaje del volumen de sangre es cuando hay un 15 a 30%, el pulso es mayor de 100%. Mayor de 100 por minuto, la presión arterial cuando hay una hipotensión ortostástica, llenado capilar cuando está más de 1 por segundo, la frecuencia respiratoria cuando está de 20 a 30 por minuto, la diuresis cuando está de 20 a 30 mililitros por hora, el estado mental está un poco moderado, el reemplazo de fluidos sería con cristaloides. En la clase 3 ya es cuando hay más alteraciones, ya con la pérdida sanguínea está más elevada, es 1500 a 2000, el volumen de sangre de pérdida es de 30 a 40%, el pulso es de más de 120 por minuto, la presión arterial está en una hipotensión supina, el llenado capilar está más dentro de 2 segundos, la frecuencia respiratoria está de 30 a 40 minutos, la diuresis está de 5 a 15 milímetros por hora, su estado mental ya está severo, está agitado, el reemplazo de fluidos puede ser con cristaloides, coloides o plaqueta globular.
En la clase 4 ya con la pérdida sanguínea ya es mayor de 2 mililitros, 1000 mililitros, el volumen de sangre por porcentaje está mayor de 40%, el pulso está más de 140 por minuto, la presión arterial cuando ya no se puede medir la diástole, el llenado capilar está mayor de 3, la frecuencia respiratoria está mayor de 40 por minuto, la diuresis ya no hay orina, el estado mental está letárgico, coma, el reemplazo de fluidos es con coloides, plaqueta ocular y esteroides. En un manejo en un paciente en situación de shock, ¿no? Hay que evaluar la circulación, la vía aérea, la oxigenación, el estado de conciencia. Eh, Al mismo tiempo hay que administrar el oxígeno al alto flujo y canalizar las dos vías periféricas de gran calibre, 14, 16 y el 18, por uno de ellos. Administrar líquidos a chorro. eh, Según la respuesta del paciente, tenemos tres tipos de fluidos. Tenemos los cristaloides, los coloides, la sangre. Entre los cristaloides tenemos la solución hipertónica, el suero fisiológico, el lactato de Ring. Entre los coloides tenemos los artificiales y los naturales. Los artificiales tenemos gelatinas, dextranos y almidones. Y los naturales tenemos la albumina. Entre lo que es en la sangre tenemos el paquete globular y las plasmas. También tenemos que monitorizar hemodinámicamente al paciente, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el saturómetro, el KG. En la ayuda de diagnóstico tenemos que tener exámenes laboratorios, el hematocrito, la hemoglobina, el RH del grupo sanguíneo, el tiempo de tropombina, el prueba de embarazo, la presión, ver si está dentro de los valores normales el lactato, el gasometría arterial, tenemos que ver lo que es la imaginología y luego también tenemos que eh, poner, eh, poner lo que es la sonda Foley para hacer el balance hídrico y evaluar los ingresos y los egresos, prevenir la hipotermia, abrigar al paciente, administrar fármacos con vasoactivos, analgésicos, sedantes, dependiendo del contexto del paciente, ¿no? En un shock cardiogénico se relaciona directamente con la falla de la bomba cardíaca con alteración de la contractibilidad miocárdica funcional o estructural. Esto implica también por lo menos unos de 30 a 40% de pérdida de miocardio funcional. El infarto miocardio agudo que se acompaña con un shock moderado a severo tiene una mortalidad asociada de un 80 al 90%. El 10% aproximadamente de pacientes con infarto de miocardio agudo presenta un shock cardiogénico, desarrollando esto dentro de las primeras 24 horas. Tenemos tres estadios según la función cardíaca. En el estadio 1 tenemos la hipotensión compensada. La baja del gasto cardíaco y se produce una descarga adrenérgica es para poder mantener la presión arterial normal. El estadio 2, en la hipotensión descompensada, se produce una disfunción miocárdica con caída de la reserva y fracaso de los mecanismos de adaptación. El estadio 3 es un shock irreversible, daño severo con necrosis y fracaso de la bomba y la muerte. Hablemos de la fisiopatología. Debido a que el infarto agudo de miocardio es la principal causa del shock cardiogénico, se explica su fisiopatología debido a que la contractibilidad del miocardio se ve profundamente deprimida, producto de la isquemia miocárdico, y esto a su vez provoca un bajo gasto cardíaco que conlleva la disminución de la presión arterial y por lo tanto también hay una hipoperfusión tisular convirtiéndose en un círculo vicioso. El cuerpo humano también responde con vasoconstricción sistémica compensatoria, que puede mejorar la perfusión coronaria y periférica, pero más tardíamente se produce una vasodilatación patológica producto de la inflamación que se genera luego de una lesión cardíaca. Esto también se debe tener en cuenta los factores
predictores del riesgo de mortalidad de un shock cardiogénico que pueden ser clínicos como en la edad avanzada, en los signos clínicos de hipoperfusión, gasto cardíaco bajo, la injuria encefálica, la presión sistólica baja, cirugía coronaria previa, eh, vemos la creatinina, el lactato sérico. Las causas más frecuentes tenemos las cardiopatías isquémicas agudas, las valvopatías, arritmias graves, infartos cardíacos, cirugías cardíacas. Tenemos los signos. La presión arterial sistólica tiene que estar menor de 90, la taquicardia, oliguria, acidosis metabólica, la presión venosa central aumentada, con ingurgitación yugular, disnea, trastornos neurológicos, que haya congestión pulmonar, ruidos cardíacos débiles, llenado capilar lento. La ayuda de diagnóstico, ¿no? Tenemos que evaluar la historia clínica, la exploración física, el electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma de urgencia, el procedimiento de catéter de Swan-Gas, la gasometría arterial. En un shock cardiogénico, las primeras medidas fundamentales es corregir la hipoxemia, canalizar los accesos venosos y corrección de la hipovolemia, controlar las arritmias o alteraciones en la conducción. En pacientes con shock cardiogénico por infarto de ventrículo derecho hay que intentar mantener en un ritmo sinusal. En un fármacos vasoactivos, la dobutamina, excepto cuando hay que utilizar la dobutamina, pero excepto cuando hay una hipotensión, se usa una adrenalina o adrenalina. Que realizar el soporte circulatorio mecánico, tratamiento de reperfusión cuando hay una isquemia, administrar drogas vasoactivos, ¿no? Si la presión arterial sistólica es mayor de 70, comenzar con dobutamina, y si no se logra la tensión arterial y el pulso adecuado, adicionar la dopamina. Cuando no se tenga uno de estos medicamentos, sustituir una de ellas o ambas por epinefrina con goteo a regular según el resultado. El efecto de la dobutamina con epinefrina es similar a la combinación con norepinefrina, pero más taquicardizante. Si la presión arterial sistólica está menor de 70, comenzar con norepinefrina, después de obtener tensión arterial, adicionar la dobutamina para mejorar el gasto cardíaco y el pulso, llenado capilar y el color periférico. Las medidas intervencionistas en un centro de servicio de hemodinámica pueden realizar el balón de contrapulsión aórtica, la restauración del flujo coronario con la reperfusión de revascularización, angioplastía transluminal coronaria. En un shock obstructivo se caracteriza por un déficit de llenado cardíaco, es decir, aunque el corazón es normal, no posee sangre suficiente para bombear. Esto es un producto de la compresión cardíaca o de estructuras circundantes que pierden la distensibilidad. Se produce por una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Las causas tenemos extracardíacas y cardíacas. Dentro de las extracardíacas tenemos la neumotórax, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar o sistémica. En la cardíaca tenemos el taponamiento cardíaco, la disección aórtica y la pericarditis. Entre las manifestaciones clínicas tenemos agudas y crónicas, ¿no? Entre las agudas el paciente está estuporoso, agitado, extremidades frías y húmedas, taquimia, taquicardia. Crónicas, extremidades frías, disminución de la presión arterial sistólica, pulso paradójico, signo de Kussmaul, frote pericardio. Dentro de la tríada de B es para poder diagnosticar el taponamiento cardíaco, cuando un paciente está hipotenso, hay ritmos cardíacos alejados, hay un aumento de la presión venosa central. Hablando de la fisiopatología del shock obstructivo, es cuando hay una disminución del gasto cardíaco, lo cual este producto va a aumentar la descarga simpática, que va a producir ya sea una vasoconstricción o un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a conllevar a una mejora del gasto cardíaco, pero como consecuencia va a disminuir la perfusión miocárdica, ocasionando que haya un mayor consumo de oxígeno, producto de la isquemia.
La isquemia va a hacer que disminuya el gasto cardíaco, liberándose mediadores que van a conllevar una difusión celular y posteriormente la muerte celular, produciendo un fallo multiorgánico. Según los mecanismos fisiopatológicos, tienen dos, lo que es la intracardíaca y la extracardíaca. En la intracardíaca se da por impedimento del llenado diastólico. En este mecanismo se da una obstrucción que provoca que el flujo sanguíneo no llegue normalmente a los aurículas, provocando la disminución del gasto cardíaco. Puede ser por diversas causas, como la obstrucción venosa, que se da como puede ser por un tumor o un trombosis en la vena cava, donde esto obstaculiza el flujo sanguíneo. El otro, el aumento de la presión intratorácica puede darse por una neumotórax o una hernia diafragmática. Esto ocasiona aumento de la presión en el mediastino. No, el otro es que la otra causa es la reducción de la distensibilidad cardíaca, que se encuentra el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. En el taponamiento cardíaco se da por una acumulación de sangre o líquido, que esto hace que eh, hay una presión. En el otro, la que es la pericarditis, hay un engrosamiento en el pericardio. Ambas patologías, de ahí ambas patologías hay una presión sobre las paredes del corazón, provocando que disminuye la distensión y el volumen del llenado de la diástole, y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco. En el extracardíaco tenemos el aumento excesivo de la poscarga, ¿no? Esto se da por la obstrucción de los ejes vasculares, aorta y arteria pulmonar. Puede determinar el shock al representar una poscarga excesivamente elevada para el vacío ventricular. Por lo tanto, no habrá una caída del volumen sistólico y del gasto cardíaco, provocando un inminente aumento del volumen y la presión diastólica final. En el aumento excesivo de la poscarga, por un trombolismo pulmonar, se da por la disminución de la precarga del ventrículo izquierdo o el aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto puede ocasionar una disminución del gasto cardíaco, ocasionando un shock, disfunción orgánica. El manejo de un shock obstructivo se da, primero tenemos que solucionar la causa de la obstrucción. En un taponamiento cardíaco, una pericardiocentesis; en una neumotórax, atención, un drenaje pleural; en una embolia pulmonar se utilizan los trombolíticos como la heparina. Luego, ¿no? La fluidoterapia, ¿no? Mantener el tono vascular y expandir la volemia, ¿no? El objetivo es mantener la volemia y la precarga ventricular y mantener la taquicardia como compensador fundamental para poder conservar el gasto cardíaco. Los no diuréticos, ¿no? Están contraindicados los vasodilatadores y diuréticos, ya que reducen la precarga y la disminución del gasto cardíaco. En el shock distributivo resulta por una disminución de la resistencia vascular sistémica con distribución anormal del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación, provocando una adecuada perfusión de tejidos. Esto incluye un shock anafiláctico, neurogénico y séptico. En un shock anafiláctico se define la anafilaxia como un síndrome clínico de potencial de riesgo vital caracterizado por su rápida instauración y sus manifestaciones multisistémicas. Clínicamente se caracteriza por un síndrome complejo desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas o signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en otros órganos. En lo que es en la etiología de un shock anafiláctico, mayormente se da por
causados por fármacos o alimentos o picaduras de himenotópteros es- o otros agentes etiológicos que incluyen el látex, el ejercicio físico, el frío. Por último, no conviene olvidar la anafilaxia idiopática, cuyo origen es desconocido, eh, que representa un 4% de los cuadros anafilácticos. Lo que es la patogenia. Eh, Tenemos lo que es la anafilaxia mediada por la inmunoglobulina E, que consiste en una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por inmunoglobulina E específica. Los alergenos implicados son los que se han citado en la parte de la etiología. En la anafilaxia no mediada por inmunoglobulina E, que es la reacción anafilactoide, en la que se incluyen los mecanismos como activación directa de los mastocitos y basófilos. En la anafilaxia por mecanismo desconocido es que incluye cuadros de diversos tipos como anafilaxia idiopática, eh, anafilaxia inducida por ejercicio, anafilaxia cíclica menstrual, anafilaxia inducida por alimentos debido por sulfitos. La fisiopatología en ese tipo de shock es consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. La exposición del antígeno induce eh, la producción de una reacción sobre basófilos y mastocitos mediada por la inmunoglobulina E, que lleva a la liberación de sustancias vasoactivas como histaminas y prolactinas y el factor activador plaquetario. Estos mediadores liberadores alteran la permeabilidad capilar tanto a nivel sistémico como pulmonar, con formación de edema intersticial y pulmonar. Además, una vasodilatación generalizada que provoca una disminución de la presión arterial y una vasoconstricción coronaria que causa una isquemia miocárdica. También se produce una contracción de la musculatura lisa de los bronquios, causando un broncoespasmo. La pared intestinal, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. El aumento de la permeabilidad vascular debido a la formación de pasajes intercelulares entre las células endotelias en las vénulas postcapilares que produce edema tisular produciendo urticaria, angioedema, edema laringeo y intestinal. En las manifestaciones clínicas tenemos reacciones leves que consisten en una urticaria, un angioedema en el sitio de exposición, angioedema en el tracto gastrointestinal después de la ingestión de ciertas comidas. Estas reacciones pueden ser severas o también raramente fatales. Tenemos las reacciones sistémicas que afectan los siguientes órganos diana, como el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular, piel. Ocurre generalmente en los primeros 30 minutos de la exposición. Pueden ser reacciones sistémicas leves. Los primeros síntomas de una reacción sistémica leve son sensaciones febril, sensación de plenitud en la boca, en la garganta, congestión nasal, prurito generalizado en la piel, conjuntiva ocular congestiva. Normalmente esta sintomatología ocurre en las 2 primeras horas de exposición. En una reacción sistémica moderada se produce los mismos signos y síntomas de reacciones leves, pero además con un broncoespasmo o edema en las vías aéreas, con disnea, tos, sibilancia, angioedema, urticaria generalizada, disfagia, náuseas, vómitos, prurito, ansiedad. La duración de estos síntomas es similar a las de reacciones leves. En las reacciones sistémicas graves es abrupta. Son los signos y síntomas descritos anteriormente, pero que progresan en minutos con mayor intensidad, con una hipotensión, taquicardia, arritmias, un shock e incluso puede llegar a un infarto agudo de miocardio. En el tratamiento del paciente, primero, ya que el shock anafiláctico es provocado por una brusca vasodilatación por liberación de mediadores tipo histaminas, en ese tipo de shock se beneficia un tratamiento con adrenalina intravenosa, corticoides o expansores plasmáticos. Otros compuestos que también pueden resultar de utilidad en función de la evolución del paciente son los vasopresores,
como la dopamina u otros fármacos, o los agonistas beta-administrativos por vía inhalatorio o los antihistamínicos. Los corticoides sistémicos también están indicados especialmente para prevenir las recurrencias. En un shock séptico, es una reacción del sistema inmune en el cuerpo causado por una sepsis o una infección que se ha diseminado en la sangre desde otros tejidos. Las manifestaciones clínicas de un shock séptico son consecuencia de la respuesta inflamatoria del huésped ante la presencia de microorganismos, ya sea por bacterias, hongos, protozoos, virus o sus toxinas. Acá vemos el círculo que se da por una infección, luego la sepsis, que es la respuesta inflamatoria sistémica a la infección. Esto se requiere dos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más de un proceso infeccioso evidente. De ahí sigue el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que está asociada a la disfunción orgánica, a la hipoperfusión o hipotensión que responde a líquidos. Acá nos da un cuadro donde manifiesta dos o más indicadores que nos indican si está en una sepsis. Con la frecuencia cardíaca está mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor a 20, el dióxido de carbono menor de 32, los leucocitos están elevados, más de 12.000, o cuando están disminuidos, o cuando la temperatura está más de 38, como también disminuido, menor de 36. En un shock séptico es ya cuando hay una hipotensión inducida por sepsis, ya sea ya hay una adecuada reanimación hídrica. La fisiopatología. En un shock séptico, como dice acá, es una afección grave, anormal, que se da cuando una infección lleva a que se disminuya un flujo sanguíneo y la presión arterial. Esto se da primero por las toxinas liberadas por las bacterias u hongos que pueden causar daño tisular. Luego se presenta una presión arterial baja, la función deficiente del cerebro, el corazón, los riñones y el hígado. Y asimismo, las toxinas producen una respuesta inflamatoria fuerte del cuerpo, lo cual contribuye al shock séptico. Eso se da por diversas patologías, ya sea diabetes, leucemia, linfoma, enfermedades que debilitan el sistema inmunitario, enfermedades del aparato gastrointestinal, aparato digestivos, infecciones recientes. Este sepsis se inicia como dijimos, por unas toxinas, activan los mecanismos de defensa del huésped, hace que estos mediadores haya una respuesta inflamatoria generalizada, hay un daño en la célula endotelial, hay un aumento de la permeabilidad endotelial y hay un fallo multiorgánico. Las manifestaciones clínicas es fundamental para poder arribar a un diagnóstico y valorar el tratamiento exitoso, ¿no? Tenemos primero la temperatura, mayor de 41, los rangos elevados, la presión arterial, la frecuencia cardíaca cuando está elevado, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, el pH arterial, el carbonato, el sodio sérico, el potasio sérico, la creatinina, el doble puntuación en caso de fallo renal agudo, el hematocrito, los leucocitos y la escala de Clausius. Estas manifestaciones de la sepsis son el resultado de una excesiva respuesta del huésped o agentes infecciosos no controlados por inhibidores naturales. Aunque los mecanismos de defensa naturales son beneficiosos y dirigidos a neutralizar mecanismos invasores, eliminan desechos celulares y reparan tejidos y su actividad excesiva puede ser perjudicial. Un manejo en pacientes en situaciones de shock, primero la ayuda diagnóstica para poder realizar un tratamiento, el hemograma, la bioquímica, gasometría arterial, la coagulación, hemocultivo, punción lumbar, radiología, ecografía, ecocardiograma.
Primero tenemos que mantener la oxigenación adecuada, eh, monitorizar el oxígeno, la saturación, eh, eh, canalizar las dos vías periféricas de gran calibre 16-18, permitir el aporte de medicación y fluidos, mantener una adecuada volemia mediante la reposición de cristaloides. Tenemos el lactato de Ringor, valorar la presión arterial sistólica, la diuresis. Eh, Esto se va a valorar según las necesidades de los coloides o derivados sanguíneos. 4. Tenemos que mejorar la función cardíaca con el uso de inotrópicos como la dopamina en infusión continua. Eh, Si no mejora, se administra la norepinefrina. El otro es corrección de alteración del medio interno. Hay que corregir la acidosis, la hipoperglucemia. Hay que iniciar con un plan de antibiótico adecuado por la causa de la sepsis. En caso de coagulopatía, se debe valorar los usos de anticoagulantes como la heparina. Lo otro que es la reposición de sangre, plasma o factores de coagulación, las plaquetas. En un shock neurogénico, se produce ante una repentina pérdida del tono autómico debido a una lesión de la médula espinal. Este es el resultado de la pérdida del tono simpático, ¿no? Su inicio puede ser en cuestión de minutos o puede durar semanas, meses o incluso años. La falta de tono conduce a la disminución de la perfusión del tejido, conduciendo a una respuesta de shock. No, su etiología, ¿no? Puede darse por lesiones de la médula espinal encima del T6, por drogas o disfunción del sistema nervioso central, dolor, o el estrés emocional o una anestesia espinal. Ya, en el shock neurogénico, ¿no? Cuando hay la pérdida del tono simpático, empieza lo que es la respuesta del sistema parasimpático. Hay una vasodilatación venosa arterial, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen circulante y disminuye el suplimiento de oxígeno celular. Esto hace que haya un deterioro de perfusión tisular y un deterioro del metabolismo celular. Existen 3 mecanismos para poder conducir la presencia de un shock neurogénico, ¿no? Tenemos el shock distributivo desde una alteración atómica con compromiso de las vías simpáticas en asocio a la excitación parasimpática con la consiguiente vasodilatación y bradicardia, como se observa en casos de lesiones medular traumática o enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. También tenemos el shock cardiogénico, usualmente es observado en hemorragias paranoidea con la presencia de miocardio, contundido después de una liberación de catecolaminas en infarto cerebral que comprometen la insulina derecha. También tenemos por la insuficiencia renal y el hipopituitarismo también puede conducir a un shock neurogénico. Ahí se da por la caída del tono simpático, incompetencia de esfínteres precapilares, inundación del lecho capilar y estasis y la caída de resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco. Las manifestaciones clínicas se da por la disminución de la presión arterial, una bradicardia, cuando hay una lesión de la médula medular afectada, intervención en el corazón de T1 a T5, cuando hay una hipotensión por vasodilatación, hay una taquicardia que refleja signos y síntomas, el cambio del estado mental, confusión, desorientación, diaforesis, cianótico, dolor torácico, pérdida de conciencia. Este shock es también resultado de una lesión o una disfunción del sistema nervioso simpático. Se puede producir por un bloqueo farmacológico del sistema nervioso simpático o por una lesión de la médula espinal o por el enzima del T6. Las neuronas del sistema nervioso simpático localizadas en la porción toracolumbar, la médula espinal, reciben estímulos cerebrales para mantener los reflejos cardioacelerador y vasoconstrictor.
Los estímulos enviados desde el tronco del encéfalo atraviesan la médula cervical torácica alta antes de abandonar el sistema nervioso central, por lo que hay un bloqueo farmacológico o un daño medular que interrumpe estos reflejos producidos por una pérdida de tono vascular con gran vasodilatación y descenso de la precarga por disminución del retorno venoso, así como una bradicardia que acentúa una hipotensión. Si la lesión es superior a la C4, se presenta la lesión en nervio frénico, lo que puede desencadenar una parada respiratoria. Si la lesión presenta de C5 a T10, eh, la función de los músculos respiratorios disminuye, lo que puede causar una hipoxia, una hipercapnia o una congestión bronquial. Si las complicaciones cardiovasculares se encuentran principalmente en el nivel de la lesión medular superior a la T5, de hecho, este nervio se daña y causa bradicardia y vasoplegia, que es responsable de la hipotensión. Las manifestaciones, como le había dicho, las manifestaciones clínicas. Todo esto causa de T1 a T5, también tenemos de C5 a T10. El manejo de un shock neurogénico, primero se da por soporte respiratorio, soporte circulatorio, primero, reposición de volemia, las fármacos cardiovasculares, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la dobutamina. Aquí también tenemos los medicamentos, ¿no? Los vasopresores, que encontramos la dopamina, la adrenalina. La dopamina nos incrementa la presión arterial media y el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Por ello es particularmente utilizar en pacientes con disfunción sistólica. También tenemos los inotrópicos y los antibióticos, ¿no? Para poder controlar lo que es un tipo de shock. Referencias, gracias. Es esto.